Podemos dar inicio. Ujú. Bien, Cuando ustedes quieran. bien. La educación fortalece el carácter, la disciplina y el compromiso del verdadero policía nacional. Bien, un ameno y cordial saludo a todos los audiovisores que se vienen conectando a través de todas las redes sociales de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. Quien les habla es Arely Medina en calidad de moderadora. Les doy la bienvenida a la sesión número 5 del Diplomado Especializado ABC Derecho Policial, con el convenio interinstitucional del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. Es grato comentarles que nos honra presentar a un destacado profesional en el ámbito jurídico y de la administración pública, quien cuenta con una amplia trayectoria en el servicio al Estado y en la defensa de los intereses públicos. Hablamos del doctor Eloy Andrés Espinosa Saldaña Barrera, quien va a disertar el tema constitucionalización del proceso contencioso administrativo, pero antes de dar inicio daremos a conocer los aspectos más importantes de su hoja de vida. Nuestro ponente es doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, es doctor en Derecho con mención sobresaliente, summa, y premio extraordinario en Madrid, España. Ex vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú, es conferencista invitado, profesor visitante o profesor invitado en el Instituto Max Planck, el Tribunal Constitucional Federal, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fundación Konrad Adenauer en Alemania. También en la Corte Constitucional y las universidades de Bolonia, la Sapienza y Pisa en Italia, las universidades de París, Sorbona y Lorena en Francia, entre otros tribunales o cortes constitucionales, cortes supremas, universidades y centros de estudio de España. Suiza, Rusia, Polonia, Bélgica, Andorra, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Venezuela, Qatar, Marruecos y Corea del Sur. Asimismo, nuestro ponente es integrante de la mesa directiva de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo y del Instituto Iberoamericano en Derecho Procesal Constitucional. También ha sido ex integrante de las mesas directivas de las asociaciones peruanas de Derecho Constitucional y Derecho Procesal, así como de la Red Peruana de Docentes en Derecho Constitucional. Además, ha sido integrante del Instituto Internacional, la Asociación Internacional y el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, entre otras entidades. Mm, También es importante mencionar que es perito por la Comisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, autor, coautor y director de diversas publicaciones en materia de su especialidad. En tanto, en nombre de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, les damos la bienvenida a nuestra casa de estudios. De igual manera, estimada comunidad jurídica, hacerles recordar las 4 reglas para el desarrollo óptimo de la clase. Número 1, los participantes deberán guardar estricto respeto hacia sus compañeros. Número 2, se recomienda activar las cámaras para una participación más activa. Número 3, activar la opción de levantar la mano para pedir la palabra y desactivarlo luego de participar. Y por último, las preguntas formuladas en la clase deben ser precisas, relacionadas al tema y no casos particulares. Bien, dejando todo recalcado, los dejamos con el ponente. Le cedo la palabra, estimado doctor Eloy. Muchas gracias. Gracias por la amable presentación con dos anotaciones para que no se confunda y no se digan que uno se roba cosas ajenas. Yo saqué el doctorado en Madrid y el postdoctorado en Bolonia, ¿ya? Y no es que yo fui miembro de las asociaciones que mencionas, en el caso de las vinculadas a derecho administrativo, derecho constitucional, sigo siendo miembro, a menos que me hayan votado, no me lo hayan avisado. Pero bueno, eh, muchísimas gracias por la invitación. Les confieso que si no fuese por derecho en línea, no hubiera estado. Estoy con problemas de salud bastante delicados, ¿ya? A punto de ser internado, pero derecho en línea es prácticamente mi segunda casa y aquí está.
Sí, para después. doctor, con las disculpas del caso y siempre derecho en línea va a ser su casa. Bienvenido, doctor. Entonces, vamos a tocar el tema que se nos ha planteado. Hoy en día, la comprensión del derecho, entendido como ordenamiento jurídico, y de los derechos, estos últimos, como bien sabemos, son expresiones, como diría Amartya Sen, como diría Marta Nussbaum, son expresiones de la satisfacción de necesidades humanas básicas y de alcanzar el desarrollo integral. O sea, yo necesito que se me reconozca la capacidad de exigir condiciones de vivienda, de transporte, de educación, de respeto a mi integridad física y un largo etcétera. Eso se consagra, se reconoce como derechos. Son obligaciones de dar, hacer o no hacer. ¿Ya? Pero todo esto ya no se entiende de cualquier manera. El ordenamiento jurídico, constitución, leyes, códigos, que son a su vez un gran conjunto un conjunto de normas, allí, reglamentos, etcétera, etcétera. Todo esto hoy se entiende bajo la dinámica de dos fenómenos. Uno es la constitucionalización del derecho y otro es la convencionalización del derecho. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cada una de estas cosas? Cuando hablamos de la constitucionalización del derecho, le hace Favoré, que es un autor francés muerto ya hace algunos años, pero tiene un texto donde lo explica con manzanitas esto, que ha sido traducido por los chilenos y está en internet, lo pueden sacar de ahí, eh, traducido por la Universidad de Valdivia de Chile, ¿ya? O las cosas que hasta hoy sigue sacando Ricardo Guastini, que fue catedrático y hasta jubilado en Génova, Italia. Lo que te explican es que los contenidos explícitos, o sea, lo que está en el texto de la Constitución, o lo que se deduce del texto de la Constitución, marcan cómo tengo que entender la distribución del poder. Si tengo competencias o no tengo competencias para hacerlo. Eso no lo marca la buena voluntad de los amigos y amigas de derecho en línea. No, eso lo marca tu texto constitucional. ¿Qué más? El sistema, la conformación del sistema de fuentes. Acá no estamos hablando de la cuestión ornamental. Estamos hablando, fuentes son aquellos elementos que permiten producir derecho. Sí, pero aquellos elementos que permiten producir derecho, ley, reglamentos, este, jurisprudencia, por mencionar algunos, tienen que ceñirse a cómo los diseña la Constitución y cómo los entiende la Constitución. Yo no puedo hacer un reglamento que diga a las personas que en Sullana, querida ciudad, entonces, que salgan a una hora o salgan vestidos de tal manera, los voy a asesinar. El reglamento puede ser muy, muy importante, pero no responde a parámetros constitucionales, ¿verdad? Entonces ese reglamento no va. Y cuando hablamos de la comprensión del ordenamiento, el derecho como ordenamiento jurídico, importa y mucho la Constitución. O no escuchamos todos los días para los que nos están siguiendo o para los que vayan a ver la grabación de esta actividad, no importa y mucho que nos digan, a ver, la Constitución dice esto y así hay que entender el derecho penal, hay que entender el derecho civil, hay que entender el derecho administrativo, hay que entender las diferentes ramas del derecho. Y ya no solo las diferentes ramas del derecho, sino los temas que están, no lo puedo entender como yo quiera, no. El Código Civil tiene algunas previsiones, pero sobre esas previsiones hay alcances constitucionales y convencionales que nos pueden llevar a interpretar de manera distinta. Me explico. Si uno ve el tema de familia, la Constitución es abierta para plantear matrimonio y para hablar el concepto de familia, pero es el Código Civil
no modificado en esa parte, ya un código de hace 40 años, del 84, son más de 40, son 51 años. Entonces, él habla de familia nuclear, mamá, papá, hijitos, hijitas. ¿Ya? ¿Qué es lo que se da en la práctica? Después de casos también con los mismos derechos de familia, las familias ensambladas. Yo estuve casado y me vuelvo a casar. Mi esposa tiene hijos y yo tengo hijas. Todos somos parte de una misma familia. Y eso el tribunal lo establece con claridad en un caso que es el caso Sol Pérez. En el Liceo Naval y en el Club Naval tiene reglas muy estrictas para quién entra y quién sale. El señor Chol Pérez era alguien que entonces estaba ya en su segunda situación de matrimonio, de su pareja actual había hijos y del otro lado había hijos. En el caso de la señora, había una hija y no querían dejarla entrar al club de la Marina de Air. ¿Por qué? Porque manejamos la idea que familia es familia nuclear. Y esta señora, esta chiquita o esta chica, no era, pues, hija de los dos, era hija de la esposa, pero no del esposo. Eso en interpretación constitucional se salvó y este caso es Pérez. Entonces, la Constitución nos va a marcar cómo entender la distribución del poder y sobre todo el poder político de tomar las decisiones más importantes de una sociedad. La Constitución nos va a marcar cómo armo yo derechos, o sea, quién es el que puede dictar ciertas normas, cómo es que entonces se van a hacer el proceso o el procedimiento para el dictado de esas normas y cómo se da la aplicación de las mismas, y la Constitución marca la interpretación de las diferentes disciplinas jurídicas y las instituciones dentro de esas disciplinas. Por eso se dice que la Constitución es fuente material y fuente formal del ordenamiento jurídico. Te establece competencias, te establece plazos, te establece procedimientos o procesos, entonces, pero también te establece contenidos y objetivos de la regulación prevista para todo para un Estado. Se da el caso de las normas de Jos Cogens. ¿Qué es esto? Mira, profesor, Jus cogens es la costumbre que se impone como orden público internacional. No es un tratado que yo haya necesitado firmar, suscribir, pero ya todos y todas lo siguen como una pauta a nivel, nivel mundial, generalizada, que igual nos genera efectos que tenemos que cumplir. Ejemplo rapidísimo. El Perú nunca ha firmado la Convención del Mar. Sí, pues aquella que establece que entonces yo tengo control como territorio frente al litoral que está a mío, pero hasta una cantidad de millas, 12. Y a partir de la milla 13 hasta la milla 200 yo tengo control económico, no político. Eso, que es lo que se ha asumido en la Convención del Mar, choca con el principio planteado por el Perú, en su momento por Chile, pero Chile lo abandonó, de las 200 millas como mar territorial. ¿Qué pasa? Se discute entre Chile y el Perú cuál es el límite, si el límite, entonces, porque la costa es así, ¿verdad? La costa peruana viene así, la chilena viene recto. Eh, si el límite lo planteo en línea recta para el mar territorial, pues esta
zonas de Tacna, de Moquegua, no llegan a 200 millas ni de casualidad. Entonces, ¿cómo se entiende el límite para marcar el mar territorial allí? Bueno, cuando esto se lleva a la Corte de la Haya, la Corte de la Haya lo que hace es just cogens. No importa que el Perú no haya firmado la Convención del Mar, pero como todos y todas están siguiendo la Convención del Mar, lo aplico al caso concreto. E incluso para Chile sí firmó la Convención del Mar y termina así aplicándose los criterios de la Convención del Mar, que no los hemos firmado, no los hemos firmado, aplicándose y al Perú se le da más del 70% del territorio marítimo que estaba en disputa. Entonces, sí es importante tener presente cuando se habla de convencionalización del derecho, no solamente los tratados que me he comprometido, también las instituciones que tengan pronunciamiento vinculante, no solamente recomendaciones, entonces, sino pronunciamiento vinculante, sino también las normas de Dios. Pero volvamos al tema que nos corresponde, que es el tema de la Constitución. Y en ese sentido, una institución como el proceso contencioso administrativo, que podría bien llamarse proceso administrativo, porque en realidad, si jugamos con esa lógica, como bien decía Manuel María Díez, un famoso autor ya fallecido, entonces tendríamos que decir proceso contencioso civil, proceso contencioso penal, y no es necesario. En realidad, yo, en el caso de la administración, hay actuaciones que son de aplicación inmediata, cumplo con ciertos requisitos, se va, y hay evaluación, y hay situaciones que se van a dar después de una evaluación previa. A ver si me convences como autoridad competente para hacer lo que me estás pidiendo o dejar de hacer como me estás pidiendo que deje de hacer. Y esto se plantea en un contexto donde el contencioso administrativo es uno antes de la ley de contencioso administrativo que ha sido modificada varias veces y otro después. ¿Por qué? Porque en el Perú se seguía inicialmente, no había, por ejemplo, una ley del contencioso. Los pautas del contencioso estaban previstos en el Código Procesal Civil. Y la lógica que se manejaba para el proceso administrativo, era la pauta de, a ver, nosotros, nosotras, lo que vamos a hacer es asegurar un control de regularidad de la administración. O sea, vamos a hacer básicamente una evaluación de los actos administrativos. Si son, ya en otras secciones seguramente ustedes lo han visto, si son esos actos administrativos tienen vicio de nulidad o no tienen vicio de nulidad. Que la administración se comporte de manera conforme a derecho es lo que nos preocupa fundamentalmente. Eso se llama, en el final lo inventaron los franceses, se llama proceso de nulidad o proceso al acto, como en la lógica del contencioso. Pero claro, si la base de la comprensión de todas las disciplinas jurídicas y sus instituciones, y una de sus instituciones es el proceso contencioso administrativo o proceso administrativo, como ustedes quieran llamarlo, pues no puede ser ese el sentido principal de este medio procesal. El sentido principal de este medio procesal va a ser ya no que la administración funcione bien, sino que la administración sea en lo que hoy se llama el derecho a una buena administración. La administración tiene que estar al servicio de los derechos de los administrados y las administradas que tocan la puerta para buscar una respuesta de la administración o que frente a ciertas actuaciones o ciertas omisiones de la administración se ven obligados a reaccionar. Entonces, hoy día, también los franceses lo ven inventado, pero no lo usaban, o lo usaban de manera muy secundaria. Hoy en día, los procesos contenciosos administrativos se reclaman básicamente de plena jurisdicción. Sé que hay gente que discute que estos conceptos tengan vigencia. El gran maestro Alan Brewer Carías es uno de ellos. Pero como idea todavía se mantiene. Hoy el contencioso
importa fundamentalmente porque la base de una constitución es la protección, la vigencia de los derechos. Entonces, la principal preocupación de la administración cuando va a un contencioso administrativo, la principal preocupación el juez o la jueza que ve el contencioso administrativo, la principal preocupación de quienes llevan la demanda contencioso administrativa es que aseguremos que quien es administrado o es administrada puede ejercer a cabalidad, con razonabilidad y proporcionalidad sus derechos. Segunda cosa problemática en el caso peruano. Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Me explico. En muchos países se parte de lo que se llama una justicia administrativa. O sea, hay jueces y juezas que toda su vida han sido especializados o especializadas para ver con temas contenciosos administrativos. Así como hay especialización en jueces civiles y juezas civiles, en jueces penales, juezas penales. Bueno, en otras partes hay desde siempre, o desde hace muchos años, Colombia, Venezuela tiene una experiencia de más de 100 años en esto, jueces y juezas que no les toca un juzgado en lo contencioso administrativo o una sala en lo contencioso administrativo o llegar a la sala constitucional y social de la Corte Suprema que se dedica a ver contenciosos administrativos, no les toca porque, en fin, quien preside la Corte Superior, la Corte Suprema, los mandó allí. No, no, no. Toda su carrera ha sido de una formación para ver temas contenciosos. Acá no tenemos eso. Acá cuando me tocó ser director general de la Academia de la Magistratura, que como ustedes bien saben, es hasta hoy quien capacita a los que quieren ser jueces, juezas y fiscales, quienes quieren ascender como jueces, juezas y fiscales, o quienes quieren especializarse, recién cuando nosotros estuvimos allí, se inventa el primer curso de contencioso administrativo. Y otra cosa, entonces, la historia del contencioso administrativo con norma propia es una historia de anteayer para términos jurídicos. La primera ley específica del contencioso administrativo es del año 2001. Sí, es cierto que algunos de los que nos están escuchando nos van a escuchar después, o algunas de las que van escuchando van a escuchar después, y dirán, oiga, yo no había ni nacido, o era muy chiquito, muy chiquita. Pero a ver, comparemos. ¿Desde cuándo tenemos Código Civil en el Perú? ¿Desde cuándo tenemos Código Penal? Aunque haya cambiado, pero ¿desde cuándo tenemos normas específicas para tocar esos temas? Podríamos hablar de cientos de años, o sea, más de 100 años, sin duda. Entonces, aquí, además, el asunto ha sido incompleto. ¿Incompleto por qué? En primer lugar, porque se reclama que la defensa de los derechos de los administrados y las administradas en un proceso contencioso administrativo es la prioridad. Pero hay una serie de actuaciones de la administración que no se discute en un proceso contencioso administrativo en el Perú. Voy al ejemplo. Los reglamentos, normas de carácter general, salvo en el caso del reglamento del Congreso, entonces, que son subordinadas a lo que está previsto en una ley, juegan para el desarrollo de una ley. Ya, esto no se discute por contencioso administrativo, se lo discute por la acción popular, no el partido, el proceso constitucional de acción popular. Luego, los contratos administrativos desde hace ya buen tiempo, la anterior ley de contrataciones y su reglamento, la actual ley de contrataciones públicas y su reglamento, los contratos administrativos, si hay controversia, no se ve esto ante un juez o una jueza, ni por el contencioso administrativo, se ve en arbitraje. Es entonces un árbitro individual o un tribunal arbitral los que van a conocer
si hay un problema en el contencioso, en el contrato administrativo. Y tanto en el caso de los actos administrativos, son en principio vistos por el contencioso, pero hay el precedente que fijamos en el Tribunal Constitucional, y me tocó el honor de ser el ponente, el Gorríos, que nos dice cuándo se va a la vía ordinaria y cuándo se va a la vía especial, específica, supuestamente más expeditiva del amparo. Y queda claro que en algunos casos, de manera extraordinaria y residual, los actos administrativos, por ejemplo, cuando significan una violación flagrante de derechos, lo que necesito es una tutela urgente, o que busca hacer un tengo el amparo, y ahí no voy a plantear un contencioso. Las actuaciones materiales, que significan vías de hecho, o sea, no sé si esto se los han explicado en otras sesiones, pero el tema es, de repente no hay norma, lo que hay es actuación para llevarnos a un sentido en particular. Por ejemplo, el actual presidente interino paseándose por las comisarías. Allí es lo que va a generar efectos jurídicos, eso, sin duda. Cuando ha ido a una comisaría, no ha encontrado un comisario porque supuestamente estaba en comisión, se toman decisiones. Cuando van algunos de los quienes integran su gabinete, a algunos lados, constatan la necesidad de cierta comisaría y han comenzado a ofrecerle plata de la comisaría para que mejore sus condiciones. Entonces, estas cosas, ¿cómo se discuten? Si no estoy de acuerdo con los efectos que causan estas actuaciones materiales, estas cosas se discuten en un proceso contencioso administrativo, salvo que, excepcionalmente, cuando hay una lesión o amenaza de lesión, peligro cierto de inminente, a algún derecho fundamental. Ahí sí, al amparo y nos olvidamos de los contenciosos. ¿No? Pero luego, también lo mismo con la inactividad administrativa. ¿Y qué quiere decir inactividad administrativa? Tengo algo previsto en alguna norma y no lo hago. Eso se llama inactividad formal. Tengo un margen de acción porque el ordenamiento jurídico lo permite. No me dice que haga A, B y C, sino me dice, usted tiene que resolver esta situación, me da competencias, me da margen de acción, pero no me especifica qué y cómo hacerlo. Lo que tengo que evitar es generar situaciones arbitrarias. En estos casos se aplica, en el supuesto peruano, bajo las pautas de un precedente del Tribunal Constitucional, Villanueva Villaverde, y bajo las pautas de una variación que ha habido del Código Procesal Constitucional, que ahora ya se le llama nuevo Código Procesal Constitucional y es de fines del año 2022, o sea, tan nuevo no es, ¿ya? En principio, los problemas de inactividad administrativa pueden ser vistos en el proceso de cumplimiento. O sea, tenemos un contencioso administrativo que por esencia debería ser el que vea todas las actuaciones o todas las omisiones de la administración para proteger nuestros derechos, pero hay ciertas cosas que se terminan por una vía procesal diferente o se recurre al arbitraje. Yendo ya a la regulación específica, vemos que la constitucionalización del proceso contencioso administrativo es incompleta. Hay cosas que faltan. Pero antes de ir a las cosas que faltan, quiero hacer un par de anotaciones. En primer lugar, es que la norma tiene errores de técnica congresal. ¿Qué es eso? Me explico. Las normas tienen que estar redactadas para ser comprendidas, si no, no pueden ser aplicadas a cabalidad. ¿Y cuál es la mala costumbre muchas veces cuando el Congreso u otro órgano al cual se le encarga función legislativo u otro órgano que tiene capacidad de editar normas que están por debajo de la ley, o la situación de los decretos de urgencia que tienen, se le conoce fuerza de rango de ley en el Perú, siendo iniciativa del gobierno puesta para la ratificación del Congreso.
¿qué es lo que pasa? Vamos al artículo 8. El artículo 8 nos dice, los supuestos del artículo 8 hay que cotejarlos con el artículo 7, salvo las excepciones del artículo 16. Me perdí. Entonces, ¿cómo voy a comprender esa norma de cabalidad si tengo que recurrir a dos artículos distintos y ese con suerte que estén en la misma norma del contencioso? Pueden estar en otra norma. Puede ser, por ejemplo, de aplicación supletoria del Código de Proceso Civil. Eso ocurre, lamentablemente, en el texto del contencioso administrativo. Hay mucha referencia a otras normas o a otras disposiciones dentro de la misma ley del contencioso y eso no hace fácil su comprensión y por ende su aplicación y su ejecución. Y después también hay una confusión en la parte de los principios. Tampoco estoy seguro si conocen la diferencia entre un principio y una regla. Un principio es un mandato de optimización, como señaló en su momento Robert Alex. ¿De qué se trata cuando uno habla de un principio? Es una pauta que está establecida a la cual tenemos que llegar, tenemos que seguir. Nos sirve de referente para enfrentar situaciones nuevas, nos sirve de referente para resolver situaciones complejas, nos sirve pues claro, yo veo el vaso medio lleno y alguno de ustedes lo ve o alguna de ustedes lo ve medio vacío. ¿A qué recurro cuando algo no está previsto? Aparecen cuestiones por la llamada inteligencia artificial o por la genética o por lo que fuera, situaciones nuevas. ¿Qué hago para poder tratar de resolverlas? Aplico principios. Que cuando tengo situaciones controvertidas, yo veo esto de una manera, las otras personas la ven de otra manera, se va al contencioso, se va a los principios. ¿Ya? Y cuando estamos ante entonces la necesidad de aplicar principios, tenemos que entender que no es lo mismo que hablar de reglas. Reglas son pautas de conducta establecidas de las cuales no nos debemos salir. No es una cuestión que nos orienta, es una cuestión que nos ordena. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, vean un precedente, no precedente vinculante, porque eso es redundante, todos los precedentes fijan reglas, ya sea un precedente judicial, sea un precedente administrativo, un precedente de tribunal constitucional, lo que van a establecer son ciertas pautas de cumplimiento obligatorio. ¿Ya? Te dice, sobre esta cosa tú tienes que resolver siempre que se presente un caso sustancialmente igual, no hay casos idénticos, tienes que resolver de esta manera. Entonces, no es lo mismo que una regla, pero cuando se hace una enumeración hay que decirlo todo, que es enunciativa, o sea, la misma norma te dice, no son todos los que están aquí, pero lo que no te dice la norma es que te están metiendo algunos que son principios como si fueran que en rigor son reglas. Privilegio de controles posteriores. ¿Eso es un principio o es una regla? No, es una regla, claramente que es una regla. ¿Por qué? Porque te dice que antes que obstaculizar la actuación de la administración, ¿ya? Entonces tú tienes que dejarla hacer y lo que tienes que privilegiar no es el control previo ni el control concurrente, sino el control posterior, el control reparador. Entonces allí, ¿qué hay de pauta de optimización, camino a seguir? No, no, ya la cosa está establecida y tienes que ir por ese lado. Tu preocupación de controlar tiene que privilegiar usar controles posteriores que controles previos o controles concurrentes. Ya está. En rigor no debería estar puesto en la lista de principios, porque no es un principio, es una regla. Y tienes casos donde los principios no incluyen todo lo que corresponde. O, por ejemplo, se divide entre la cuestión de debido procedimiento y razonabilidad. Oiga, no que el debido procedimiento es la cara del debido proceso formal en el ámbito de un procedimiento administrativo
y que la razonabilidad aspira a la cara material del debido proceso en un procedimiento administrativo, tampoco lo ponemos por separado. Dejemos entonces estos problemas de técnica, de confusión de conceptos y vamos a lo que es el tema esencial en esta conversación. ¿Se siguen o no los parámetros constitucionales? Y yo encuentro que hay algún problema en la legitimación procesal. ¿Qué es legitimación procesal? Porque es un curso de gente que está dedicada a la actividad policial no tienen por qué tener formación jurídica en todos los aspectos. Legitimación procesal es la pauta por la cual me permite demandar o la pauta que me encasilla a ser demandado o demandada. Eso es legitimación procesal. En el primer escenario se llama legitimación procesal activa y en el segundo escenario se llama, cuando yo soy el que va a ser demandado o demandada, se llama legitimación procesal pasiva. En estos casos, ¿hay problemas de constitucionalidad? Sí, porque la legitimación procesal no es tan amplia como debiera ser, sobre todo cuando estamos ante un medio procesal cuya finalidad es defender los derechos de los administrados y los administrados. No debería haber recorte alguno para que cualquiera que se sienta aludido con una decisión equivocada de la administración y quiera llevarlo a sede judicial lo pueda hacer, pero hay límites en el caso peruano. Y eso no va con el sentido de lo constitucionalmente reconocido. Hay problemas en el diseño de las pretensiones. ¿Qué es una pretensión? Es lo que yo busco con un proceso. Quiero que me pague de percibir, se me abone. ¿No? ¿Qué es lo que busco con un proceso? Entonces, claro, si yo estoy planteando varias pretensiones, la de nulidad, o sea, yo quiero que la actuación administrativa sea considerada viciada y que no surta efectos para adelante, ya lo que vino atrás ya no lo puedo remediar, sería mover la máquina en el tiempo, pero habiendo esa pretensión de unidad, la pretensión más importante debiera ser la de la defensa de los derechos de los administrados y las administradas. Y cuando uno ve, como lo he ido notando hace unos minutos, que hay actuaciones de la administración que no son vistas por el contencioso, entonces ¿de qué hablamos? Hay un problema de constitucionalidad ahí. Hay problemas en el escenario de la admisibilidad y la procedencia de la demanda. Ya sabemos que la admisibilidad es el cumplimiento de requisitos básicamente de carácter formal, por los cuales pueden decirme, ¿sabe qué cosa? Su proceso o su procedimiento no se inicia hasta que usted nos supla esto, o nos la descartan de plano y veremos cuándo, si la podremos presentar o no, si tenemos plazo para presentarlo o no. La idea de la procedencia va a otra cosa. La idea de la procedencia va al establecimiento de una relación jurídico-procesal válida o procedimental válida. ¡Ay, qué difícil suena esto! ¿Qué significa? Acreditar que hay interés para obrar y que hay legitimidad para obrar. Acreditar que yo puedo demandar o ser demandado, ¿ya? Entonces, y acreditar, porque esto me perjudica, y además el ordenamiento jurídico me permite plantearlo. No estoy discutiendo, comillas, el fondo del asunto. No estoy discutiendo si él tiene razón o no. Lo que estoy discutiendo es si yo puedo reclamar sobre el tema o pueden reclamar contra mí sobre el tema. Entonces, eso es procedencia. Y cuando uno ve las causales de improcedencia, o sea, cuando el tema no procede y se queda allí, sin el pronunciamiento del juez, la jueza o la sala del contencioso administrativo, vemos que no todo, ni tanto, encaja con el parámetro constitucional. Encontramos también algunas dificultades con respecto a qué atribuciones, qué facultades se le han dado
a los órganos jurisdiccionales que pueden seguir un medio procesal llamado contencioso administrativo. Me explico. En el caso peruano está previsto, y ya de hace muchos años, el llamado control difuso. Hoy, en el texto de la Constitución de 1993, está en el segundo párrafo del artículo 138. Un juez, una jueza, cuando se encuentra con la aplicación de una ley que es inconstitucional, y en el caso peruano, del famoso pronunciamiento del caso PROFA, Programa de Formación de Aspirantes de la Academia de la Magistratura, cuando yo encuentro ese choque, ¿qué tengo que preferir? Tengo que preferir el parámetro constitucional o el parámetro constitucional. Pero mi evaluación del control difuso para poder inaplicar la norma que me están invocando en el proceso contencioso administrativo que me toca ver como juez o como jueza, eso es una evaluación de cumplimiento del parámetro constitucional explícito o implícito. No es una cuestión para evaluar si encaja con encaja esa decisión administrativa con un reglamento, si encaja con una norma que no sea norma constitucional o que se deduzca del parámetro constitucional. ¿Me explico? O sea, cualquier cuestión o sea, una cosa es el principio, la evaluación de legalidad, que es ver si la autoridad competente usó la norma correspondiente y en función de eso me evalúa, y otra cosa es el control difuso. El control difuso es no cumples con lo que dice la Constitución o lo que dice la Constitución. Los jueces, las juezas, están autorizadas en un proceso contencioso administrativo a hacer control difuso. Pero hay que entender que ese control difuso es una evaluación en función a la Constitución, no a todos los reglamentos jurídicos. Y si hacen eso, es un control de legalidad que también está permitido, pero tiene otros canales, tiene otras vías. Otro tema que hay de problemas de constitucionalidad, o posibles problemas de constitucionalidad, es que se permite que haya motivaciones en serio. ¿Qué es eso? Mi caso es muy parecido al caso de Joel, de Cristian o de Francisca. ¿Ya? Es muy parecido, porque no hay caso idéntico, es en la dinámica de lo que es lo sustancialmente igual. Me explico mejor. ¿Qué es lo sustancialmente igual? Cuando hay una igualdad en los derechos invocados. Me han despedido, a Joel lo han despedido, a Francisca lo han despedido. Vamos en el mismo punto. ¿Qué invoco? Derecho a la posibilidad de, si mi contrato lo decía, pueda yo tener una reposición en el puesto de trabajo o me den una indemnización. Estamos pidiendo, entonces, para que hablemos de casos sustancialmente iguales, estamos pidiendo todos y todas lo mismo. Igualdad en el acto lesivo, o sea, a mí me está despidiendo la misma autoridad que despidió a Francisca y que despidió a Joel. Y igualdad en las razones. Y esto, la justificación. ¿Por qué la actuación en este caso es indebida? Es que yo coincido con Joel y Francisca que aquí fue autoridad incompetente la que resolvió. A esas cosas no le tocaba a este juzgado o a esta sala. Entonces, ¿qué pasa? Al permitirse que haya motivación en serio, hay que manejarse con mucho cuidado en si estamos en situaciones sustancialmente iguales y que no haya contrabando que nos metan a una cosa que no corresponde, que no es parecida a las otras que se han planteado en los derechos invocados, en el acto lesivo que nos ha venido o en las razones que justificó la decisión, sino que estamos abriendo la puerta para que decisiones inmotivadas o arbitrariamente motivadas se impongan en el escenario contencioso. Con respecto a la competencia de los jueces y juezas en el contencioso, tenemos un enredo en el Perú, pero de años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque
En algunas épocas se ha entendido que cualquier caso de contencioso administrativo comienza en primer grado, primera instancia, con un juez o una jueza. Pero hay casos dentro del contencioso administrativo que comienzan, sobre todo cuando vienen pronunciamientos de órganos colegiados de la administración, el tribunal administrativo, por ejemplo. Esos casos no comienzan a tratarse en contencioso administrativo en primer grado, primera instancia. Se van a tratar en segundo grado, segunda instancia, en una corte superior. Y este caso va a llegar en apelación a la sala civil de la Corte Suprema, que obviamente no están familiarizados con el tema contencioso administrativo porque hacen otra cosa, y recién en casación a la Corte Suprema. Entonces, allá hay un problema de competencia funcional bastante claro. Y con problema a la competencia territorial. La norma, no en su proyecto original, diseñado por un grupo de muy respetables profesores y profesoras, la norma apuntaba a que cualquiera que tuviese posibilidad de plantear una demanda de contencioso administrativo lo hiciera en el lugar donde le pasó el problema o en el lugar donde tiene Chile norma de reparticiones estatales cuando se aprobó la ley del contencioso y